Está bien. Hoy quiero hablar de algo muy importante y creo que es la pregunta más importante en el mundo en este momento. ¿Qué pasaría si Estados Unidos realmente invade Irán por tierra? Bien, ahora mismo, mientras hablamos, Donald Trump acaba de dar un discurso al pueblo estadounidense y dijo: gracias al progreso que hemos logrado, puedo decir esta noche que estamos en camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve, muy pronto. Vamos a golpearlos extremadamente fuerte durante las próximas 2 a 3 semanas. Vamos a llevarlos de vuelta a la edad de piedra, donde pertenecen. También dijo: la economía es fuerte, Estados Unidos está ganando, y vamos a golpear a Irán tan fuerte que los llevaremos de vuelta a la edad de piedra. Eso es básicamente lo que dijo. Ahora bien, aquí está el punto. Cuando un presidente dice estamos ganando, normalmente significa que no están ganando, ¿de acuerdo? Si realmente estuvieras ganando, no necesitarías decirlo, ¿verdad? Así que eso ya te dice mucho sobre la situación. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, el secretario de Guerra, Peter Heath, salió y anunció lo que él llama la estrategia de la Gran América del Norte. Dice: Estados Unidos ahora controlará todo al norte del Ecuador, desde Groenlandia hasta el Canal de Panamá, desde Alaska hasta Venezuela. Lo llama el perímetro de seguridad. Entonces estás pensando: un momento, Estados Unidos ya está luchando una guerra en Irán que no está ganando, y al mismo tiempo está provocando conflictos con Canadá, Dinamarca, México, Colombia, Cuba. Está amenazando con tomar Groenlandia. Acaba de tomar Venezuela. ¿Por qué Trump está haciendo todo esto al mismo tiempo? La gente dice: oh, es un idiota, es caótico, no tiene ningún plan. Y hoy quiero argumentar lo contrario. Quiero argumentar que en realidad sí hay un plan muy específico. Y una vez que lo entiendas, todo lo que Trump está haciendo, incluida esta guerra en Irán, empieza a tener sentido. Pero primero hablemos de la invasión terrestre, porque eso es lo que todo el mundo está preguntando ahora mismo. Déjame mostrarte el mapa de Irán. Irán es un país muy grande. Es aproximadamente 4 veces el tamaño de Irak. Tiene una población de 90 millones de personas. Y cuando miras la geografía, el terreno, entiendes inmediatamente por qué una invasión terrestre es una de las operaciones militares más difíciles que se podrían intentar. En el lado occidental tienes los montes Zagros. Son enormes. Se extienden desde el norte hasta el sur. Si Estados Unidos intenta atacar desde Irak, que es la ruta más obvia, inmediatamente se encuentra con estas montañas. Y las montañas son perfectas para la guerra de guerrillas. Los iraníes pueden esconderse allí, lanzar drones y misiles desde allí, desaparecer en las montañas, y Estados Unidos no puede hacer nada al respecto. Si Estados Unidos intenta atacar desde el este, desde Pakistán, se enfrenta a enormes desiertos, extremadamente difíciles de cruzar, y además empieza muy lejos de Teherán, que es el objetivo principal. Si intentan desde el sur, desde el Golfo Pérsico, se enfrentan a más montañas y a una gran distancia hasta Teherán. Así que solo la geografía ya te dice que esta invasión sería una pesadilla. Ahora, Estados Unidos tiene alrededor de 50,000 tropas en el Medio Oriente en este momento, y como he dicho antes, si quieres realmente conquistar y mantener Irán, necesitas al menos entre 3 y 4 millones de soldados. El ejército activo total de Estados Unidos es de aproximadamente 1.3 millones. Las matemáticas simplemente no cuadran. Pero aquí hay algo interesante. Ya estamos viendo señales muy fuertes de que se está preparando una invasión terrestre. Primero, están enviando cartas a los reservistas militares diciéndoles que se preparen para desplegarse, luchar y ganar. Segundo, Predicted, que es un mercado de predicción donde la gente apuesta dinero real sobre eventos reales, está mostrando grandes apuestas de que ocurrirá una invasión terrestre. Una persona acaba de apostar $200,000 a que ocurrirá una invasión, y si sucede, ganará más de $1,000,000.
Personas que hacen apuestas así normalmente tienen información interna. Tercero, y esto es un poco curioso, las entregas de pizza al Pentágono están explotando. Esto es algo real. Cuando el Pentágono trabaja horas extra para preparar una operación militar, los pedidos de pizza aumentan mucho y los bares en Washington se vacían porque el personal militar está trabajando. Así que estas no son señales pequeñas. Algo se está preparando. Entonces, usemos la teoría de juegos. Preguntemos, si Estados Unidos realmente lanza una invasión terrestre de Irán, ¿qué pasaría? Te lo explico paso a paso. Paso 1. Comienza la invasión. Estados Unidos envía tropas terrestres a Irán. Digamos que entran desde Irak a través de los montes Zagros o intentan desembarcar fuerzas en el sur, cerca del estrecho de Hormuz. Lo primero que ocurre es que Irán activa su plan de defensa terrestre. Y quiero ser muy claro en esto. Irán se ha estado preparando para una invasión terrestre durante 25 años. No 5 años, no 10 años, 25 años. Tienen bases subterráneas profundas dentro de cadenas montañosas. Tienen misiles y drones almacenados en lugares que Estados Unidos ni siquiera conoce. Tienen sistemas de armas diseñados específicamente para destruir helicópteros, tanques y convoyes de suministro en terreno montañoso. Recuerda, en esta guerra aérea que ha estado ocurriendo durante semanas, Irán solo ha estado utilizando un grupo de bases de misiles subterráneas. Hay muchas más que ni siquiera han empezado a usarse. Así que imagina cuánta potencia de fuego sigue esperando bajo tierra. Los estadounidenses entrarán y al principio CNN dirá, estamos ganando, tomamos esta área, destruimos esta base. Y durante 1 o 2 semanas todo parecerá estar bien. Pero luego, igual que en la guerra aérea, la realidad empezará a mostrarse. El terreno ralentizará todo. Las líneas de suministro serán cortadas. Los drones comenzarán a atacar los convoyes estadounidenses. Cada helicóptero estadounidense que vuele se convierte en un objetivo. Cada camión de combustible se convierte en un objetivo. Cada barco de suministro en el Golfo se convierte en un objetivo. Esto es exactamente lo que ocurrió en Vietnam. Es exactamente lo que ocurrió en Afganistán. Es exactamente lo que ocurrió en Irak después de la invasión inicial. Estados Unidos es muy bueno en el primer golpe. Es la pelea después del primer golpe la que siempre lo destruye. E Irán ha estudiado esto específicamente durante 25 años. Han estado analizando la estrategia militar estadounidense en Vietnam, Irak y Afganistán, y han construido todo su plan de defensa en torno a las debilidades que encontraron. Paso 2. Comienza el colapso económico. Bien, esta es la parte en la que la mayoría de la gente no está pensando con suficiente cuidado. Cuando comienza la invasión terrestre, ¿qué crees que hace Irán con el estrecho de Hormuz? Lo minan, destruyen petroleros, atacan simultáneamente las instalaciones petroleras del Golfo. Ya han dicho que su objetivo es llevar el precio del petróleo a $200 por barril. Ahora mismo está alrededor de 100, así que lo empujan a 200. Pero no se trata solo del petróleo. Déjame mostrarte qué es lo que realmente pasa por el estrecho de Hormuz, porque la mayoría de la gente piensa que solo es petróleo y gas, pero es mucho más que eso. Fosfato, amonio, azufre, urea. ¿Sabes qué son estos? Son los ingredientes básicos para los fertilizantes, es decir, producción de alimentos. Si estos materiales dejan de fluir, los agricultores de todo el mundo no pueden producir comida. Esto no se trata de gasolina cara. Se trata de escasez de alimentos. Se trata de que la gente no tenga suficiente para comer. Además, y esto me sorprendió cuando lo vi por primera vez, el helio y el ácido sulfúrico también pasan por el estrecho y son fundamentales para fabricar semiconductores. Los semiconductores son lo que alimenta todo: tu teléfono, tu computadora, la inteligencia artificial. Si el flujo de estos materiales se detiene, la producción global de semiconductores se ralentiza, y eso significa que la industria de la IA, que ahora mismo está sosteniendo gran parte del mercado bursátil estadounidense, empieza a colapsar.
JP Morgan Chase ya ha dicho que para mediados de abril el mundo podría quedarse sin petróleo si esto continúa. Piensa en eso. El banco más grande del mundo está diciendo que podríamos quedarnos sin petróleo. No en 5 años, en semanas. Así que cuando las tropas terrestres entran y Irán escala completamente, obtienes petróleo a $200, escasez de alimentos, escasez de semiconductores y la economía global entra en una depresión. No una recesión, una depresión. Paso 3. El imperio estadounidense pierde su base. Bien, esta es la parte más profunda del análisis, y quiero explicarla con cuidado porque no es obvia. ¿Has oído hablar del sistema del petrodólar? Déjame explicarlo de forma sencilla. Desde 1973, todo el petróleo del mundo se vende en dólares estadounidenses. Arabia Saudita y los estados del Golfo acordaron vender petróleo solo en dólares, y a cambio, Estados Unidos los protege. Porque todos necesitan petróleo, todos necesitan dólares. Esto crea una demanda global permanente por el dólar estadounidense. Así es como Estados Unidos financia su deuda de 39 billones de dólares. Mientras el mundo necesite dólares para comprar petróleo, Estados Unidos puede seguir endeudándose y mantener su economía en funcionamiento. Es como un esquema Ponzi, pero funciona mientras los estados del Golfo sean estables y sigan vendiendo petróleo en dólares. Ahora bien, ¿quién posee la mayor parte de la deuda estadounidense? Japón, China, Taiwán, Singapur, Hong Kong, India y Europa. Básicamente Asia y Europa. ¿Y de dónde obtienen su petróleo Asia y Europa? Del Medio Oriente, de los mismos países que ahora están bajo ataque. Si ocurre una invasión terrestre y el Golfo colapsa, si Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se desestabilizan, dejan de vender petróleo en dólares. No pueden hacerlo. La infraestructura está destruida. Entonces Japón, China, Corea del Sur y Europa ya no pueden confiar en el sistema del petrodólar. Empiezan a alejarse del dólar estadounidense. Dejan de comprar deuda estadounidense. Y si dejan de comprar deuda estadounidense, el sistema de 39 billones de dólares colapsa. El dólar pierde valor. Las tasas de interés en Estados Unidos se disparan. El mercado bursátil se desploma. La burbuja de la inteligencia artificial, que está construida completamente sobre dinero barato, y la inversión de los estados del Golfo, estalla. Esto no es un problema pequeño. Este sería el fin del imperio estadounidense tal como lo conocemos. Está bien, así que ahora quiero hacer algo divertido. Quiero ponerme a pensar en serio, porque probablemente estás pensando que todo esto es un desastre para Estados Unidos, que Trump es un idiota, que no tiene idea de lo que está haciendo, que va a destruir Estados Unidos. Pero, ¿y si, y quédate conmigo aquí, y si ese es exactamente el plan? ¿Y si Trump realmente quiere destruir el imperio estadounidense? ¿Y si quiere colapsar el sistema antiguo? ¿Y si lo está haciendo a propósito para reemplazarlo con algo nuevo? Sé que esto suena loco, pero usemos teoría de juegos. Sigamos la lógica. Mira esto. Cuando el estrecho de Hormuz se cierra, cuando el CCG colapsa, cuando el petróleo de Oriente Medio deja de fluir, ¿quién se beneficia? El mundo todavía necesita petróleo, todavía necesita comida, todavía necesita energía. No desaparece simplemente. Tiene que venir de algún lado. ¿Y de dónde viene ese algún lado? De Norteamérica. Estados Unidos tiene mucho petróleo. Canadá tiene reservas enormes de petróleo. Trump acaba de tomar Venezuela, que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. México está justo ahí, también comida. Estados Unidos produce enormes cantidades de alimentos. Canadá produce enormes cantidades de alimentos. Ucrania y Rusia producen gran parte del grano del mundo. Y América también está intentando terminar esa guerra. También fertilizantes. Si se corta el suministro de fertilizantes de Oriente Medio,
¿A dónde van Europa y Asia? Van a Norteamérica por nitrógeno. Van a Norteamérica por comida. Entonces Estados Unidos inicia una guerra absurda en Oriente Medio que no puede ganar. Oriente Medio colapsa y de repente Europa, Japón, Corea del Sur, India, China, todos se vuelven mucho más dependientes de Norteamérica para energía, comida y fertilizantes. Estados Unidos pierde la guerra, pero gana el juego de recursos. ¿Tiene sentido? Bien, ahora vayamos más profundo. ¿Por qué Trump necesita toda Norteamérica? ¿Por qué amenaza a Canadá, toma Venezuela, pelea por Groenlandia, amenaza a México? Porque está construyendo una fortaleza. Peter Hegg lo llamó Gran Norteamérica. Yo lo llamo el Tecnato. Es un bloque económico autosuficiente. Norteamérica tiene todo lo que necesita: petróleo, comida, agua, minerales, capacidad de manufactura, 2 océanos protegiéndola. Mientras el resto del mundo colapsa, mientras Europa se queda sin energía, mientras Asia lucha por recursos, mientras Oriente Medio arde, Norteamérica se sienta detrás de sus 2 océanos, vende sus recursos a compradores desesperados a precios muy altos y se reconstruye. Esto no es una idea original de Trump, es una idea de Putin. Putin ya demostró que esta estrategia funciona en Ucrania. Mira lo que pasó con la economía rusa desde que empezó la guerra. La producción industrial subió. La fabricación militar aumentó masivamente. Rusia empezó a producir sus propios drones. Antes los importaba de Irán. Ahora produce millones. La economía rusa se reestructuró en una economía de guerra. Y hay un pensador geopolítico llamado Alexander Dugin que escribió en 1996 un libro llamado Fundamentos de Geopolítica. Su argumento es este: el orden liberal occidental, basado en individualismo, secularismo y consumismo, va a colapsar. No quizá, va a colapsar, porque no tiene alma. Rompe familias, comunidades e identidades. Convierte todo en dinero y eventualmente la gente lo rechaza. Y cuando lo rechazan, todo el sistema cae. Su consejo para Rusia fue simple: no intentes salvar el orden occidental. Déjalo colapsar. Solo asegúrate de que Rusia se mantenga unida mediante el nacionalismo, la religión y una fuerte identidad. Construye alianzas con países que compartan esos valores. Y cuando el orden global colapse, Rusia seguirá en pie. Putin leyó ese libro y dijo: tiene razón, no vamos a salvar el mundo. Vamos a asegurarnos de sobrevivir mejor que los demás. Trump está haciendo lo mismo con Estados Unidos. Trump miró lo que hace Putin y dijo: ese es un buen plan. El orden global está colapsando de todas formas. El imperio americano está colapsando. El sistema del dólar es insostenible. Hay 39 billones de deuda. La desigualdad está destruyendo el país. La izquierda y la derecha están enfrentadas. Esto se está cayendo. Así que en vez de intentar salvarlo, controlemos cómo colapsa. Hagamos colapsar el viejo imperio americano a propósito, y desde sus ruinas construyamos algo nuevo. No un imperio global que gasta dinero protegiendo a todos, sino una fortaleza, una Norteamérica autosuficiente que vende recursos a un mundo desesperado y prioriza a sus propios ciudadanos. Esto es lo que Trump quiere decir con Make America Great Again. Ahora, también es importante entender de qué se está alejando Trump. En 1991, cuando cayó la Unión Soviética, George H.W. Bush dio un discurso. Anunció el nuevo orden mundial con 3 ideas. Primero, Estados Unidos sería el centro financiero del mundo. Wall Street lo controlaría todo. La manufactura se iría a China y otros países, y América solo se enfocaría en finanzas. Segundo, multiculturalismo secular. Sin fronteras, sin identidad,
sin religión, solo consumir y ganar dinero. Tercero, Pax Americana. Estados Unidos pagaría la defensa del mundo entero. Mantendría abiertas las rutas marítimas. Protegería el comercio global. Todos se beneficiarían mientras América pagaba. Esto funcionó durante un tiempo. Pero con el tiempo, Estados Unidos dejó de producir cosas. China empezó a producirlo todo. El trabajador promedio estadounidense quedó atrás. La desigualdad explotó. La deuda creció a 39 billones. El sistema se volvió una especie de esquema Ponzi. Entonces Trump dice, se acabó esto. Estamos pasando al nuevo orden de Trump, del sistema financiero a los recursos y la manufactura, del multiculturalismo al nacionalismo cristiano, de Pax Americana a una fortaleza maga. Y para lograr esta transición hay que romper el sistema viejo, hay que colapsar el orden globalista. Y la forma más rápida de hacerlo es iniciar una guerra en Oriente Medio que rompa el suministro de petróleo, que rompa el sistema del dólar, que rompa el sistema financiero global y que obligue al mundo a reorganizarse alrededor de los recursos de Norteamérica. Entonces, ¿Trump es un idiota o es el presidente más disruptivo y, en un sentido extraño, el más estratégico que ha tenido Estados Unidos? Te dejo decidir. Ahora, seamos claros sobre lo que pasa si la invasión terrestre ocurre. Escenario 1. Estados Unidos pierde la guerra terrestre. Muy probable. Irán resiste. Las tropas estadounidenses quedan atrapadas. La guerra dura años. Aumentan las bajas. El apoyo político colapsa. Estados Unidos se retira. Resultado. El imperio militar estadounidense en Oriente Medio termina. El sistema del dólar colapsa. El dólar pierde su estatus de moneda de reserva global. La economía mundial entra en una gran depresión. Pero aquí está el giro. Norteamérica, con su petróleo, comida, agua y recursos, se convierte en la región más estable y poderosa de un mundo inestable. Y Trump reconstruye América como una fortaleza exportadora de recursos, mientras el resto del mundo se desespera. Escenario 2. Estados Unidos logra mantenerse en Irán durante años. Una guerra larga de desgaste, como Rusia en Ucrania. La economía global sufre durante mucho tiempo. El petróleo sigue alto. La comida es cara. Pero lentamente Norteamérica construye su tecnato. Y el resultado es el mismo. Norteamérica emerge más fuerte mientras el viejo orden muere. En ambos casos, el viejo orden global termina. En ambos casos, Norteamérica se vuelve más autosuficiente y más poderosa. En ambos casos, el mundo depende más de la energía y alimentos de América y Rusia. Y en ambos casos, los más pobres, los iraníes, los pueblos de Oriente Medio, el sur global, pagan el precio más alto. En resumen, una invasión terrestre de Irán es extremadamente difícil. El terreno es duro. Las distancias son enormes. Irán lleva 25 años preparándose. Si ocurre la invasión, Irán escalará totalmente. El petróleo puede llegar a $200. También habrá escasez de alimentos, fertilizantes y semiconductores. La economía global colapsa. Pero América podría beneficiarse a largo plazo porque el mundo se vuelve dependiente de sus recursos. Y Trump usa esta crisis para justificar la construcción del tecnato. Putin ya demostró este modelo en Ucrania. Trump está aplicando una lógica similar. La verdadera pregunta no es si Trump es un idiota. La verdadera pregunta es ¿quién paga el precio? Y la respuesta es siempre la misma: la gente común. Los estadounidenses que van a la guerra. Los iraníes que son bombardeados. Las personas pobres que no pueden pagar comida. El sur global que no tuvo nada que ver con esto. Esta es la tragedia del imperio. Siempre pagan los de abajo y siempre ganan los de arriba.